Último minuto. Después de varios días desaparecidos, los 5 jóvenes músicos del grupo fugitivo han sido encontrados sin vida, causando conmoción y tristeza en todo México. Y después de 70 horas de búsqueda, elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Tamaulipas ya localizaron los cuerpos de los miembros del grupo fugitivo y vamos a escuchar. ¿Qué pasó realmente durante esos días de incertidumbre? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esta tragedia que ha enmudecido a estos talentosos artistas? Hoy te contaremos todos los detalles que pocos se atreven a revelar, así que quédate hasta el final para entender la magnitud de esta historia. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguna de las noticias exclusivas y reveladoras que traemos para ti. ¿Listo para descubrir la verdad detrás de esta tragedia? Empezamos. Reynosa, Tamaulipas. La tarde del domingo 25 de mayo de 2025 parecía una más para los integrantes del grupo musical fugitivo, una joven agrupación local que poco a poco ganaba notoriedad en fiestas privadas, bailes populares y reuniones familiares en la región fronteriza. Con un estilo que mezclaba cumbia, norteño y sonidos modernos, los 5 integrantes eran conocidos no solo por su talento, sino por su energía juvenil y compromiso con su comunidad. Esa jornada, Francisco Xavier Vázquez Osorio, de apenas 20 años, publicó una historia en la cuenta oficial del grupo en Facebook. El video, grabado desde la camioneta en la que viajaban, mostraba el cruce del puente internacional Reynosa-Hidalgo, indicando que estaban en movimiento hacia su siguiente presentación. Junto a él, Liván Ediberto Solís de la Rosa, 27, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40, Víctor Manuel Garza Cervantes, 21, y José Francisco Morales Martínez, 23, saludaban a la cámara, haciendo bromas, sonriendo. Nadie imaginaba que ese sería el último registro público de ellos con vida. El evento al que se dirigían era una presentación privada en la colonia Riberas de Rancho Grande, al poniente de la ciudad. Según sus familiares, habían sido contratados para tocar en una fiesta familiar, algo común en su agenda. Lo peculiar del evento era que no había sido gestionado por su representante habitual, lo que ahora, en retrospectiva, siembra sospechas. Al llegar la noche y no recibir mensajes ni llamadas de ninguno de los músicos, sus seres queridos comenzaron a preocuparse. Era costumbre que al terminar cada presentación, al menos uno de ellos avisara que todo había salido bien. Pero esta vez, el silencio fue absoluto. Pasaron las horas. Las llamadas caían directo al buzón de voz. Los mensajes no eran leídos. Nadie sabía nada. Para el lunes por la mañana, los familiares comenzaron a acudir a hospitales, comandancias y al domicilio donde supuestamente habían tocado, pero no obtuvieron respuestas. La angustia crecía minuto a minuto. Nadie daba razón de ellos ni del vehículo en que se transportaban, una camioneta negra con el logo del grupo en los costados. Lo más desconcertante era que la publicación en Facebook seguía activa, mostrando con claridad el paso por el puente internacional. ¿Qué les había ocurrido después de esa grabación? ¿Con quién se habían reunido? ¿Estaban en peligro? Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes con el hashtag # donde están los fugitivos. En cuestión de horas, medios locales y nacionales retomaron la noticia, y la comunidad artística de Reynosa y otras zonas de Tamaulipas se unió en un llamado desesperado para que las autoridades actuaran. El caso del grupo fugitivo pasó de una preocupación familiar a una noticia de impacto nacional. Y lo que en un principio se pensó como un retraso o una descoordinación, se transformó en una pesadilla. 5 músicos jóvenes, conocidos, queridos y con futuro, simplemente se habían desvanecido tras aceptar lo que parecía ser un trabajo más. Nadie imaginaba entonces la tragedia que estaba por descubrirse. El eco de esa última publicación aún retumba en los corazones de sus seres queridos, como un grito congelado en el tiempo. Esa noche, ninguno volvió a casa. El lunes 26 de mayo de 2025 amaneció con una tensión inusual en la ciudad de Reynosa. Los familiares de los 5 integrantes del grupo fugitivo no habían dormido. Después de una noche de espera e incertidumbre, la ausencia de noticias se transformó en un grito de angustia. Ninguno de los músicos había regresado a casa, ni respondido llamadas, mensajes o cualquier intento de contacto. La preocupación se había tornado desesperación. En las primeras horas de la mañana, las familias comenzaron a recorrer hospitales, delegaciones de policía y puntos donde los jóvenes solían presentarse. No había señales de ellos ni de la camioneta en la que viajaban. Lo más alarmante era que la última publicación del grupo, hecha la tarde anterior desde el puente internacional Reynosa-Hidalgo, marcaba con claridad el momento en que dejaron de estar localizables. Después de eso, un silencio absoluto.
Las madres, padres y hermanos de los músicos acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para interponer denuncias por desaparición. Las autoridades activaron protocolos de búsqueda, aunque, como muchas veces ocurre en la región, la burocracia y la falta de respuesta inmediata generaron frustración entre los familiares. Nosotros no queríamos molestar ni armar escándalo, solo queríamos que volvieran a casa, declaró la madre de uno de los integrantes ante medios locales. El caso comenzó a generar ruido en redes sociales y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se sumaron a la presión pública. El hashtag #Justicia para los fugitivos comenzó a viralizarse en plataformas como X, antes Twitter, Facebook e Instagram. Integrantes de la comunidad musical de Reynosa, incluyendo otros grupos locales de cumbia y norteño, se unieron a la causa y organizaron vigilias y transmisiones en vivo para pedir apoyo. 2 días después, el miércoles 28, las autoridades finalmente localizaron una de las camionetas del grupo. Fue encontrada abandonada en la colonia La Cañada, en una zona semirural del municipio de Reynosa. El vehículo, una SUV negra de modelo reciente, no presentaba señales evidentes de violencia, lo cual desconcertó aún más a los investigadores. No había sangre, ni impactos de bala, ni cristales rotos. Simplemente, el vehículo estaba allí, como si hubiese sido dejado deliberadamente. Sin embargo, el segundo vehículo que usualmente acompañaba al grupo, aquel que transportaba los instrumentos musicales, no fue hallado. La ausencia de ese otro automóvil añadió una capa más de misterio. ¿Habían sido interceptados? ¿Obligados a separarse? ¿Había más personas involucradas en el hecho? Ese mismo día, colectivos y familiares llevaron a cabo una protesta simbólica bloqueando el cruce del Puente Internacional Par-Reynosa, uno de los pasos fronterizos más importantes de la región. Cargando pancartas con los rostros de los músicos desaparecidos y gritando consignas como «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», lograron captar la atención nacional e internacional. La presión mediática comenzó a surtir efecto. Las autoridades intensificaron las labores de rastreo, solicitando grabaciones de cámaras de videovigilancia tanto del sector donde fue hallada la camioneta como del cruce fronterizo. También se inició el rastreo de la señal de los teléfonos móviles de los desaparecidos, aunque estos llevaban días apagados. Mientras tanto, los rumores comenzaban a crecer. Algunos hablaban de una posible confusión con otro grupo musical. Otros, de un ajuste de cuentas de algún grupo criminal. Pero la verdad era que, hasta ese momento, no había nada claro. Solo quedaba la angustia creciente de las familias y el temor latente de que el desenlace pudiera ser aún más trágico. La mañana del jueves 29 de mayo de 2025 quedará grabada para siempre en la memoria de las familias de los integrantes del grupo fugitivo. Tras días de una intensa y dolorosa búsqueda, una llamada anónima a la línea de emergencia alertó a las autoridades sobre la presencia de varios cuerpos abandonados en una brecha del ejido Los Cavazos, en el municipio de Reynosa, un lugar rodeado por campos de cultivo y caminos de terracería apenas transitables. Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, se trasladaron de inmediato al lugar. Lo que encontraron fue un escenario dantesco, 5 cadáveres, maniatados, visiblemente golpeados, con huellas de violencia extrema. No había documentos de identidad, pero desde el primer momento, todo indicaba que se trataba de los músicos desaparecidos. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las diligencias forenses. Mientras tanto, la noticia se filtró rápidamente a los medios locales y en cuestión de minutos, familiares y amigos comenzaron a llegar al servicio médico forense con el corazón encogido. La espera para el reconocimiento oficial fue larga y dolorosa. Algunos lloraban en silencio. Otros gritaban con desesperación. Todos compartían la misma esperanza, que se tratara de un error. Pero no fue así. Al caer la noche, la fiscalía confirmó lo que nadie quería escuchar. Los cuerpos encontrados correspondían a Francisco Xavier Vázquez Osorio, 20 años, Liván Ediberto Solís de la Rosa, 27, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40, Víctor Manuel Garza Cervantes, 21, y José Francisco Morales Martínez, 23, integrantes del grupo fugitivo. El comunicado oficial no entregó demasiados detalles. Se mencionó que los cuerpos presentaban signos de tortura y múltiples impactos de bala y que se abriría una carpeta de investigación por homicidio doloso. También se adelantó que, debido a la brutalidad de los crímenes, se consideraba posible la participación del crimen organizado, aunque no se descartaban otras líneas. La noticia conmocionó a Reynosa, al estado de Tamaulipas y al país entero. La historia de 5 jóvenes músicos, desaparecidos tras una presentación, ahora tomaba un giro escalofriante.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor e indignación. Las imágenes de sus rostros, tomadas de sus redes sociales y afiches promocionales, se viralizaron acompañadas de mensajes como ellos solo querían hacer música o la cumbia no se mata. En medio del caos, las familias recibieron los cuerpos para darle sepultura. La ciudad entera acompañó los cortejos fúnebres. En sus barrios, vecinos colgaron mantas con mensajes de despedida. Las escuelas donde habían estudiado los recordaron con minutos de silencio. Y los músicos locales organizaron homenajes espontáneos, tocando las canciones del grupo entre lágrimas. El dolor era inmenso, pero también lo era la rabia. ¿Por qué ellos? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Quién contrató esa supuesta presentación privada? ¿Quién dio la orden? ¿Quién se benefició con su muerte? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas, hasta ese momento, seguían ausentes. Así, con los ataúdes cerrados y el silencio reinando en cada sala velatoria, la historia del grupo fugitivo entraba en una etapa aún más oscura. Lo que comenzó como una promesa musical, se convirtió en una tragedia nacional. El país no solo lloraba la pérdida de 5 vidas inocentes, sino también el reflejo de una realidad que muchas veces se oculta. En México, hasta la música puede costarte la vida. A tan solo 48 horas del hallazgo de los cuerpos, comenzaron a filtrarse versiones extraoficiales que estremecieron aún más a la opinión pública. Las autoridades, presionadas por los medios y la comunidad, empezaron a compartir las primeras hipótesis del caso, y una de ellas, la más inquietante, comenzó a tomar fuerza. Los 5 integrantes del grupo musical fugitivo podrían haber sido asesinados por una confusión fatal. Según fuentes internas de la Fiscalía de Tamaulipas, una de las líneas de investigación más sólidas apuntaba a que el grupo había sido contratado para tocar en una fiesta privada, aparentemente organizada en una zona dominada por un grupo criminal local. La invitación, realizada de manera informal, incluía instrucciones específicas: cruzar el puente internacional Reynosa-Par, presentarse en determinado rancho al caer la noche, sin acompañantes, y con instrumentos completos. Lo que parecía una fiesta más, se transformó en una trampa mortal. Una teoría aún más siniestra revelaba que el crimen pudo haber sido producto de una equivocación de identidad. Al parecer, otro grupo musical del mismo nombre, Fugitivos, originario de Monterrey, había tenido recientemente un altercado con miembros del crimen organizado, luego de negarse a actuar en un evento clandestino en condiciones que consideraron peligrosas. El parecido en los nombres y estilos de ambas agrupaciones habría sido suficiente para activar una represalia equivocada. Todo apunta a que los confundieron, declaró un periodista local en una transmisión radial. Pensaron que eran el otro grupo, el que los había dejado plantados o que debía favores. Y como suele pasar en esta tierra maldita, no preguntan. Solo ejecutan. Los peritos forenses habían identificado en los cuerpos señales que sugerían tortura prolongada. Algunos incluso mostraban fracturas defensivas, lo que indicaba que los músicos pudieron haber sido interrogados, posiblemente sobre temas que no comprendían. Si los criminales les pidieron explicaciones, deben haber insistido en que no sabían nada, porque realmente no sabían, comentó un agente bajo anonimato. Y eso quizás terminó condenándolos aún más. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Muchos exigían justicia inmediata y condenaban la impunidad rampante en Tamaulipas. Otros, aún más alarmados, comenzaron a difundir historias similares de otros grupos musicales desaparecidos, secuestrados o intimidados por negarse a cantar en eventos privados de dudosa legalidad. La violencia contra los músicos no era nueva, pero el caso del grupo fugitivo visibilizó crudamente el peligro de su oficio. Los medios nacionales empezaron a investigar la existencia de listas negras y contratos forzados en algunas zonas controladas por el crimen organizado. Algunos testimonios de músicos que sobrevivieron a secuestros hablaron de una red oculta de extorsión a agrupaciones del norte del país. Te pagan bien, pero tú no decides dónde tocar. Si dices que no, desapareces, relató un ex vocalista que pidió resguardo de identidad. A medida que se conocían más detalles, la indignación social crecía. En Reynosa, Monterrey, Matamoros y otras ciudades del norte, músicos realizaron vigilias simultáneas en plazas públicas. Las agrupaciones tocaban una canción en común: No era su momento, un tema compuesto en memoria de los 5 caídos. Se convirtió en un himno de dolor, pero también de resistencia. A pesar de todo el clamor, las autoridades seguían sin nombrar responsables. No había detenidos. No había orden de aprehensión. Solo una hipótesis dolorosa: fueron asesinados por error. Y ese error les costó la vida. ¿Quién iba a responder por ello?
¿Cómo se reparaba una pérdida así? El país comenzaba a entender que el caso del grupo fugitivo no era un hecho aislado, sino un espejo de una realidad cruda y persistente. En México, bastaba con parecerte al objetivo equivocado, para no volver nunca más. A medida que pasaban las horas, la indignación por el macabro hecho hacia los 5 integrantes del grupo fugitivo no hacía más que crecer. Mientras los rostros de Francisco, Liván, Nemesio, Víctor y José Francisco se multiplicaban en carteles, murales y perfiles de redes sociales, el clamor de justicia se volvía más estridente. Lo que comenzó como una tragedia local en Reynosa, ya era un escándalo nacional. Sin embargo, lo que no aparecía era lo más importante, los culpables. Las familias, devastadas por el dolor, comenzaron a exigir respuestas contundentes. El padre de uno de los músicos, frente a cámaras, declaró con voz temblorosa: «No puede ser que en México te maten por tocar una cumbia. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos?». Su testimonio se viralizó y provocó un aluvión de reacciones de figuras del espectáculo, artistas, periodistas y ciudadanos de a pie que comenzaron a marchar por las principales ciudades del país exigiendo justicia. La Fiscalía de Tamaulipas, bajo una fuerte presión pública, aseguró que la investigación seguía abierta y que contaban con líneas sólidas, pero no revelaron avances sustanciales. Días después, en una rueda de prensa vacía de contenido, solo ofrecieron generalidades, que estaban revisando cámaras de vigilancia, que habían solicitado apoyo federal, que analizaban testimonios de testigos. Nada concreto. Nada que devolviera esperanza. Mientras tanto, medios independientes comenzaron a filtrar detalles alarmantes. Algunos investigadores sospechaban que los asesinos pertenecían a una célula criminal muy poderosa, conocida por sus vínculos con fiestas clandestinas y ejecuciones por encargo. Incluso se llegó a mencionar que los músicos pudieron haber sido asesinados como un mensaje interno, un acto de venganza en un ajuste de cuentas donde simplemente fueron víctimas colaterales. Peor aún, se denunció que las llamadas al número del supuesto contratista que invitó al grupo a tocar en una fiesta privada eran imposibles de rastrear, un número registrado en un sitio web falso, con voz distorsionada y sin conexiones previas. ¿Quién estaba detrás? ¿Cómo se organizó todo tan meticulosamente? La falta de respuesta solo avivaba la teoría de que el crimen no fue un hecho espontáneo, sino una ejecución planeada. Ante la inacción de las autoridades, los músicos del norte del país decidieron tomar la palabra. Cientos de agrupaciones populares se unieron en una iniciativa llamada Cumbia Sin Miedo, donde compartieron videos contando sus experiencias de amenazas, extorsión, contratos forzados y silencios impuestos. Se expuso una red de violencia que se había normalizado por años. Lo de Fugitivo no fue un caso aislado. Nos pudo haber pasado a cualquiera, confesó el líder de una agrupación duranguense. Los homenajes no se hicieron esperar. En Monterrey, Guadalajara, Reynosa y Ciudad de México, miles de personas acudieron a conciertos en memoria del grupo. En uno de ellos, un cantante al borde de las lágrimas gritó al micrófono: «Esto no fue un accidente. Fue un crimen». Y el público estalló en aplausos, vítores, pero también lágrimas. Porque todos sabían, en el fondo, que esa era la verdad. En las calles, las pancartas ya no pedían solo justicia. Ahora llevaban frases como: «Quien sigue, ni uno más o la música no se mata». Los familiares, agotados, seguían alzando la voz en cada oportunidad. No aceptaban condolencias vacías ni declaraciones burocráticas. Querían culpables. Querían nombres. Querían ver a los asesinos tras las rejas. Pero el sistema judicial parecía dormido o, peor aún, temeroso. Mientras la sociedad lloraba, las autoridades seguían sin moverse con contundencia. Y entonces surgía la pregunta que dolía más que todas: ¿la muerte de Fugitivo también quedaría impune? En México, la justicia a veces tarda. Otras veces no llega. Pero cuando se trata de víctimas inocentes como ellos, cada segundo de silencio es una nueva herida. A varias horas del trágico suceso que terminó con la vida de los 5 integrantes del grupo Fugitivo, la herida sigue abierta en el corazón de sus familias, su público y una comunidad musical que no quiere ni puede resignarse. Lo que comenzó como un hecho silencioso se ha convertido en un símbolo de dolor, impotencia e indignación. Pero también ha encendido una llama que, lejos de apagarse, se vuelve un grito colectivo imposible de ignorar. La última vez que Francisco, Liván, Nemesio, Víctor y José Francisco subieron a un escenario fue en Reynosa, Tamaulipas. Aquella noche, según testigos, tocaron como nunca antes. La gente coreaba sus canciones, bailaba y reía sin imaginar que esas serían las últimas notas que saldrían de sus instrumentos.
Los músicos no sabían, y nadie lo sabía, que estaban marcados. Que su talento y su humildad serían castigados por un sistema donde la vida a veces parece valer tan poco. Después del trágico desenlace, sus cuerpos fueron entregados a sus familias bajo un fuerte resguardo de seguridad. Los velorios, aunque llenos de amor y recuerdos, se transformaron en espacios de miedo y vigilancia. No sabíamos si también nos estaban observando a nosotros, confesó uno de los hermanos de las víctimas. Teníamos miedo hasta de llorar. Pero ese miedo no pudo sofocar el coraje. En cada lágrima había también una promesa, no dejar que la historia de los fugitivos se olvidara. En Reynosa, la plaza principal fue testigo de un acto sin precedentes. Más de 2.000 personas, entre familiares, músicos, periodistas y ciudadanos, se congregaron con velas, carteles y altavoces. Se tocó en vivo el último tema que grabó el grupo, Amanecer en el Norte, que en sus versos hablaba de esperanza y lucha. La canción, escrita semanas antes de aquel suceso, parecía una premonición poética que ahora servía como bandera de resistencia. La tragedia también expuso, con brutal claridad, el abandono que viven muchos músicos en zonas vulnerables del país. Sin sindicatos fuertes, sin protección institucional y con la constante amenaza de ser cooptados o castigados por grupos criminales, la música popular se ha convertido en una profesión de alto riesgo. En redes sociales, otros artistas comenzaron a relatar sus experiencias de terror, desde amenazas por no tocar una canción dedicada al patrón, hasta secuestros temporales como forma de intimidación. El caso fugitivo fue solo la punta del iceberg. La presión internacional no tardó. Medios como CNN, BBC y Univision replicaron la historia, denunciando la peligrosidad de ejercer la música en México. Incluso artistas de renombre como Alejandro Fernández, Los Tigres del Norte y Julieta Venegas alzaron la voz en entrevistas y publicaciones. Esto no puede seguir así. No vamos a callarnos más, escribió una reconocida cantante regional en su cuenta de Instagram. La industria comenzaba a reaccionar. Aún así, hasta la fecha, no hay detenidos. Ningún sospechoso ha sido identificado públicamente. Las autoridades han prometido reforzar la investigación, pero las familias ya no confían en promesas vacías. No queremos homenajes oficiales. Queremos justicia, expresó la madre de uno de los integrantes durante una entrevista en Televisión Nacional, entre sollozos. Nos quitaron a nuestros hijos, pero no su memoria. Esa nadie la toca. El grupo fugitivo había comenzado desde abajo, tocando en bodas, fiestas patronales y ferias pequeñas. Su sueño era simple, vivir de su música. No querían lujos ni fama desbordada. Solo querían cantar. Pero su historia terminó marcada por la violencia. Una violencia que no solo les arrebató la vida, sino que intentó silenciar todo lo que representaban. Sin embargo, su legado persiste. Se han creado becas para jóvenes músicos con sus nombres. En Reynosa se impulsa la creación de una casa de la música popular que lleve la memoria del grupo. Y en cada presentación donde otro grupo canta sus canciones, el público responde con un nudo en la garganta y el alma en pie. Porque los fugitivos ya no están, pero su historia resuena en cada acorde. Porque en México, cuando la música se apaga por la violencia, el silencio se transforma en lucha. Y porque esta vez, la gente no está dispuesta a olvidar. ¿Qué llevó realmente a que el grupo fugitivo dejara de cantar para siempre? ¿Quiénes están detrás de esta tragedia que ha silenciado a 5 voces talentosas? ¿Qué podemos hacer para que algo así no vuelva a suceder? Es fundamental que no dejemos que esta historia se olvide. Compartirla es una forma de honrar su memoria y exigir justicia para ellos y para todos los artistas que enfrentan peligros similares. ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente? ¿Qué papel tenemos como sociedad para proteger la música y la cultura de nuestro país? Si te importan estas preguntas y quieres mantener viva la historia de Fugitivo, comparte este video para que más personas conozcan lo que ocurrió y se sumen a esta lucha. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias, historias y casos que impactan el mundo del espectáculo y la cultura popular. Juntos, podemos hacer que su voz nunca se apague.